El día de hoy vamos a estudiar el tema de derivadas. En esta segunda parte de la materia, nosotros vamos a estudiar dos temas. El primer tema es derivadas y el segundo tema es integrales. Vamos a comenzar con derivadas. Vamos a suponer que tenemos una figura geométrica, cualquiera, ¿sí? El que vos prefieras. En este caso voy a suponer que tenemos una circunferencia. Bien, tenemos una circunferencia. Estoy tomando cualquier figura geométrica al azar, ¿sí? Vos podés tener en mente un triángulo o cualquier otra figura. Un cuadrado, si querés, o un rectángulo, ¿sí? Da lo mismo. Bien, ¿qué sucede si en esa figura nosotros trazamos una recta? A esa recta le vamos a llamar la recta L, mayúscula, ¿sí? Bien, esta recta L mayúscula recibe un nombre especial. Se le llama la recta secante. Pero ¿qué ocurre si ahora nosotros trazamos otra recta, ¿sí? Y lo corta en un punto. Hacete la idea que únicamente lo corta en un punto, ¿sí? Recordemos que la recta L lo cortaba en dos puntos. La recta L', ¿sí? Corta a la circunferencia en un solo punto. ¿Qué nombre recibe esa recta? Se le llama recta tangente. Entonces, L' es una recta tangente. Bien, conclusión. Si nosotros tenemos una figura geométrica y trazamos rectas, ¿sí? Si esa recta lo corta en más de un punto, es decir, de dos puntos hacia arriba, qué sé yo, lo corta en dos, en tres, en cuatro, en cinco, seis, etc. A esa recta se le llama recta secante, ¿sí? Pero aquella recta que lo corta la figura geométrica en un solo punto se le llama recta tangente. Eso es lo único que tienes que saber por ahora, ¿sí? Bien, ¿por qué tenemos que saber qué nombre recibe una recta cuando lo corta en un punto o en más de un punto? Realmente lo esencial es saber cómo se le llama a una recta cuando lo corta en un punto en una figura geométrica, porque es ahí donde surge el tema de derivadas. Bien, hasta ahora solamente sabemos que si la recta lo corta en dos puntos o en más, se le llama secante. Si lo corta en un punto, se le llama tangente. Listo. Voy a construir un sistema de coordenadas. Tenemos el eje Y, que ya lo conocemos, y el eje X. Sabemos que un sistema de coordenadas posee cuatro cuadrantes, pero
las otras tres no le voy a tomar importancia ahora, ¿sí? Bien, concentrémonos únicamente en el primer cuadrante. Vamos a suponer que tenemos el gráfico de una función. Podemos tener en mente cualquier gráfico de todas las funciones que nosotros hemos estudiado en la primera parte de la materia. Pero voy a tomar una función, digamos, que se toma como ejemplo, ¿sí? En cualquier bibliografía. Vamos a suponer que tenemos una función cuadrática, ¿sí? Cualquiera que vos tengas en mente. Nosotros sabemos que las funciones cuadráticas, a su gráfico, se les llama parábolas, ¿sí? Entonces voy a suponer que tenemos una parábola que se abre para abajo. Obviamente nosotros sabemos que esto continúa, ¿sí? Pero bueno, únicamente nos vamos a enfocar en esta parte. Bien, tenemos una parábola que se abre para abajo. La función cuadrática no me interesa. Puedes tener cualquiera en mente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trazar una recta en esta parábola. Le vamos a llamar la recta L. Y mira, esta recta L lo cortó en 2 puntos. Ahora, si nosotros queremos conocer la ecuación de esa recta secante, ¿sí? Recuerdan que si lo corta en 2 puntos o en más, se le llama recta secante. Bien, ahora queremos encontrar la ecuación de esa recta, porque yo no lo conozco. Únicamente le he dado un nombre, recta L, pero no conozco la ecuación de esa recta. Bien, vamos a encontrar la ecuación de esta recta, pero lo que realmente nos va a interesar en sí es la pendiente de esa recta. Nosotros ya sabemos calcular pendiente de una recta. Eso lo vimos en funciones lineales. Vamos a suponer, ¿sí?, que este punto que está acá es el punto x sub 0. Entonces, si en el eje X este punto se le llama el punto X sub 0, este punto que está acá va a ser su imagen, es decir, es f evaluado en X sub 0. Ahora, vamos a suponer que este punto que está acá es el punto X sub 0 más h. ¿Por qué más h? Bueno, nosotros estamos inicialmente en este punto. Hacete la idea de que X sub 0 sea 8, ponele, ¿sí? Ahora, h podría ser 0,5. Entonces, si h vale 0,5, ¿cuánto vale todo este punto? 8,5. ¿Sí? Bien, h siempre ser valores infinitesimales, es decir, 0, y algo, 0,005, etcétera. Pero nosotros para agilizar el cálculo nos hacemos la idea de que h podría ser 0,8, 0,2, mejor dicho 0,1 o 0,2, es lo más, digamos, conveniente, ¿sí? Bien. Ahora, si este punto es x sub 0 más h, entonces este punto que está acá este punto es la imagen de este punto, ¿sí? Esto es f evaluado en x sub 0 más h. Bien. Recuerden que a las funciones siempre nosotros lo escribimos con una letra f. Por eso estoy utilizando acá f, ¿sí? Podría ser cualquier otra letra, g, h, que vos prefieras. Ahora, deseo encontrar la pendiente de esa recta secante. Entonces, ahora trazás imaginariamente líneas punteadas acá. No son asíntotas, ¿sí, chicos? No son asíntotas. En la primera parte de la materia, recuerdo que muchas veces cuando yo graficaba líneas punteadas, es porque hacía referencia a asíntotas. Acá no. Olvídate de las asíntotas, ¿sí? Bien.
Entonces, prolongamos unas líneas imaginarias. El motivo es porque deseo construir un triángulo rectángulo. Bien, ahora vamos a calcular las distancias, mejor dicho, los catetos de ese triángulo rectángulo. ¿Cuánto o cuál va a ser la distancia de este punto a este otro punto? La distancia es h. Creo que todos y todas están de acuerdo con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuve en este punto y únicamente lo que hice fue sumarle h, que podría ser 0,1, 0,2, y así obtener este otro punto. Entonces la distancia va a ser h, ¿sí? Bien, ahora voy a encontrar el valor del otro cateto del triángulo rectángulo. ¿Cómo lo encontrás? Punto final menos punto inicial. Si querés, acá también podés hacer lo mismo. Punto final menos el punto inicial te va a quedar h. Entonces acá va a ser punto final. El punto final es f evaluado en x sub 0 más h menos el punto inicial, f en x sub 0. Listo. Profe, ¿podría repetir lo de los triángulos? Porque no lo entendí. Ok, bien. En primer lugar, nosotros tenemos una parábola que se abre para abajo y luego nosotros trazamos una recta secante, la recta L. Ojo, es una recta L, pero nosotros no conocemos la ecuación de esa recta, ¿sí? Bien, entonces, para conocer la ecuación, pero en sí la pendiente de esa recta, porque recuerden lo siguiente, la ecuación de una recta, ponerle L, es I igual mx más b. Lo que deseo encontrar es el valor de m. Esto es lo que deseo, su pendiente, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imaginariamente nosotros vamos a construir un triángulo rectángulo. He prolongado estos puntos y este otro punto y listo. Hemos construido un triángulo rectángulo. Bien, ahora tenemos ese triángulo rectángulo. Ahora vamos a encontrar sus catetos, ¿sí? Sus catetos son estos dos lados. Perdón. Ahora, ¿cómo encontrarse el valor de sus catetos? Es la distancia del punto final con el punto inicial, ¿sí? La distancia de este punto a este otro punto es h. ¿Por qué? Porque inicialmente yo estaba parado o ubicado en x sub 0 y le sumé un valor h y de esa manera llegué hasta x sub 0 más h. La distancia es h. Eso está, digamos, establecido, ¿sí? Hacete la idea de que h es 0,2 o 0,1. Ahora, deseo encontrar el valor del otro cateto. ¿Cómo lo encontrás? El punto final menos el punto inicial. Lo restás, ¿sí? Para encontrar distancias, siempre es el punto final menos el punto inicial. Siempre, ¿sí? Bien. Entonces, ahora conocemos los catetos de este triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Y por qué hemos encontrado el cateto de este triángulo rectángulo? Porque de esa manera nosotros vamos a encontrar la pendiente de esa recta secante. Acá le voy a escribir LS, ¿sí? Recta secante. Bueno, entonces, la pendiente es de la recta secante, por eso estoy escribiendo M con su índice S. La pendiente de recta secante va a ser, recuerden ustedes, la pendiente de una recta era I2 menos I1 dividido por X2 menos X1. Esto es lo que nosotros vimos en la primera parte de la materia. Ahora, ¿quién es I2 menos I1? Son estos dos que aparecen acá, ¿sí? I2 es F evaluado en X sub 0 más H menos I sub 1 va a ser F evaluado en X sub 0. Dividido X2 menos X1 va a ser H. Bien, espero que hasta acá se esté comprendiendo. Lo que deseo es encontrar la pendiente de esa recta secante. Eso es lo único, ¿sí? Por eso he comenzado
escribiendo esto porque es más familiar para ustedes. Es algo que nosotros lo vimos en funciones lineales, ¿sí? Para encontrar la pendiente de una recta. Quizás vos te preguntarás, pero Isaías, en la primera parte de la materia vos nos dabas 2 puntos. Ok, yo te daba 2 puntos. Podría ser este punto y este otro punto, ¿sí? Y bueno, con esos puntos yo tengo sus componentes y es lo mismo. Pero en este caso he preferido graficar un triángulo rectángulo, ¿sí? Y de esa manera también puedo encontrar la pendiente de la recta secante, se podría decir. Bueno, pero realmente esto no es lo que nosotros estamos buscando. Lo que nos interesa a nosotros son la recta tangente. Después, en las próximas clases, se van a dar cuenta por qué nosotros necesitamos recta tangente, no necesitamos secante. Lo que necesito es una recta tangente que pase por este punto X sub 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta recta secante, vos lo vamos a convertir en una recta tangente. ¿Y cómo convertís una recta secante en una recta tangente? Bueno, hacete la idea que vos tenés esta recta y lo único que tenés que hacer es ubicarlo de esta manera. Y ahora sería una recta tangente que lo cortaría en un solo punto. Pero ¿cómo llegás, digamos, a lo que deseo? Aplicando límites. ¿Qué sucede si vos aplicás límites? Lo siguiente, porque estás ubicado acá, ¿sí? Ahora, lo que deseo es, con estos valores, acercarme al valor de X sub 0. Hacete la idea que vos querés regresar a tu posición inicial, ¿sí? Deseo llegar a este punto, tanto por la derecha como por la izquierda. Bien, y de esa manera nosotros vamos a poder transformar esta recta secante en una recta tangente. Entonces, cuando nosotros nos acercamos por la derecha y por la izquierda, es decir, aplicamos límite, esta recta secante se va a convertir ahora en una recta tangente. Hacete la idea que lo corta en este punto, ¿sí? Entonces ahora esta recta secante se convierte en una recta tangente. Entonces, vos no necesitas la pendiente de la recta secante, vos necesitas la pendiente de la recta tangente. Entonces, como me he acercado por la derecha y por la izquierda, ¿sí? Mira que ha cambiado todo esto. ¿Qué noción matemática hemos utilizado? El límite. Entonces, a esta pendiente que está acá, ¿sí? La pendiente de la recta secante es f evaluado en x sub 0 más h menos f evaluado en x sub 0 dividido por h. A toda esta ecuación vos le aplicás el límite. El límite de cuando la variable h tiende a 0. Luego explico por qué cuando h tiende a 0. De la pendiente de la recta secante. Entonces le aplicas límite a ambos miembros. Esto es f evaluado en x sub 0 más h menos f evaluado en x sub 0 dividido por h. Bien, voy de nuevo, ¿sí? Nosotros habíamos encontrado la pendiente de la recta secante. Entonces, vos le aplicás el límite a esa ecuación y cuando le aplicás el límite, vamos nosotros a pensar que esa pendiente de la recta secante ahora no es la pendiente de la recta secante, es la pendiente de la recta tangente, por lo que lo vemos en el gráfico, ¿sí? Entonces, vos decís que esto es la pendiente de la recta tangente.
Y vemos que es el límite de cuando h tiende a 0. ¿Y por qué cuando h tiende a 0? Porque nosotros estamos acá y queremos regresar a nuestro punto inicial. Entonces, cada vez que vos te acercás, ¿qué pasa con h? Se reduce, cada vez la distancia versus va a ser 0. Eso es algo lógico, ¿sí? Porque estás regresando a tu punto inicial. Cada vez que te acercas más, ¿qué pasa con h? Suponete que vos estás acá, ¿sí? Ahora, te trasladas hasta acá. ¿Qué ocurre con h? Ha disminuido. ¿Qué sé yo? Si antes era 0,2, ahora va a ser 0,1. Y si te seguís acercando, h va a ser 0,0 y algo. Te seguís acercando más, ¿y qué ocurre con h? Da la sensación de que h va a ser 0, o sea, tu distancia va a ser 0, ¿sí? Por esa razón. ¿Y por qué cuando h tiende a 0? Porque querés que esta recta secante se convierta en una tangente. A toda esta expresión matemática que ustedes observan, le vamos a hacer un pequeño cambio. A esta pendiente de la recta tangente lo vamos a representar de la siguiente manera. F', esta es una F, símbolo prima, evaluado en x sub 0 es igual. Límite, Profe, una pregunta. ¿sí? Arriba también dice límite de h tendiendo a 0, ¿no era x tendiendo? Bien, ahora te respondo. Menos f evaluado en x sub 0 dividido por h. Muy buena consulta por parte de su compañera. Tiene que ser h cuando tiende a 0, no puede ser x, porque x no es, digamos, la distancia que vos has recorrido. La distancia que vos estás recorriendo siempre es h. Acordate que x es tu punto inicial o, digamos, parte del punto final, ¿sí? Mira, por ejemplo acá, el punto inicial fue x sub 0. Cuando yo me trasladé hasta acá, era x sub 0 más h. Entonces, cuando vos te acercás, ¿qué valor está variando? ¿X sub 0 o h? El que varía es h, que es la distancia, ¿sí? Por esa razón, vos tenés que decir cuando h tiende a 0. Ah, ya entendí. Genial. Otra cosa más, fíjate que h está ubicado en el denominador, ¿sí? O sea que para buscar la pendiente de la secante y la tangente siempre es tendiendo h a 0. Exacto, sí, Listo, gracias. de nada. A esta expresión que está acá se le llama la derivada. Bien. Profe, esa F con el palito arriba, que creo que significa prima, es por el nombre de la recta tangente, ¿no? O sea, la función de la tangente sería. Es la pendiente de la recta tangente. Ah, bien, gracias. De nada. Siempre escribís este símbolo arriba, prima, f prima, ¿sí? Siempre. Cuando vos escribís ese símbolo prima es porque te referís a derivadas. Bien, a modo de conclusión, bueno, lo siguiente. Obviamente que, a ver, suponete que estamos en el examen oral, no te voy a pedir que vos me resuelvas todo esto, porque obviamente va a demandar tiempo, ¿sí? Pero lo tenía que explicar para que ustedes sepan qué es lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante. Pero estos cálculos nosotros no lo vamos a realizar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenés que tener claro, digamos, o bien anotado en tu carpeta? Es lo siguiente. La derivada es la pendiente
de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado. Vuelvo a repetir, ¿sí? Porque esto les podría preguntar. Te podría pedir, bueno, mencioname el concepto de derivada. Entonces vos tenés que responderme algo muy cercano a lo siguiente. La derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado. ¿Sí? Eso es lo que deseo que ustedes aprendan. Por más que hago este tipo de aclaraciones cuando he preguntado, cuando pregunté a algunos chicos, porque obviamente las preguntas son distintas, pregunté y bueno, no recordaban, no recordaban. Y bueno, entiendo, son muchos temas, pero por eso siempre lo menciono. Y por última vez, la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado. Siempre es en base a un punto, ¿sí? Siempre. Bien, ahora, quizás vos te preguntarás, pero Isaías, ¿por qué partimos de una secante? ¿No es más fácil trazar una tangente y listo, ya está? Uno lo puede pensar y dice, bueno, necesito estudiar en base a este punto. Trazo una recta tangente y es fácil de trazarlo. Sí, es fácil de trazar una recta tangente. El problema es lo siguiente, quizás alguno se quedó pensando en eso. Lo que sucede es lo siguiente. Si yo te doy un punto, a ver, suponete que te dé el punto A, ¿no? Te doy un punto A y te menciono, sus coordenadas son 4 y 5. Encontrame la ecuación de la recta L, listo. Con un punto, ¿vos me podés encontrar la ecuación de una recta? No se puede, eso es imposible. Porque por un punto pasan infinitas rectas. Vos no podés encontrar una recta, porque no sabes a cuál te estás refiriendo. ¿Sí? Tenés un punto A y por un punto A pasan infinitas rectas. Por esa razón, si vos trazás desde un inicio la recta tangente, bueno, conoces un punto, pero con ese punto podés encontrar la ecuación de esa recta y no podés encontrar la ecuación de una recta. En cambio, si yo te doy dos puntos, poner el punto A y te doy el punto B, suponete que las coordenadas son 7 y 10, ¿sí? Ponele. Entonces, ahora, si yo te pido encontrar la ecuación de la recta L que pasa por estos dos puntos, ahora sí podés encontrarlo porque lo que nosotros vimos es lo siguiente, la pendiente es I2 menos I1 sobre X2 menos X1, entonces encuentro la pendiente y después encuentro la ordenada de origen y puedo encontrar la ecuación de una recta, ¿sí? Vos decís, esto es X1, es un I1, por si alguno no lo recordaba, pero cuando lo escribo ahora sí lo está recordando, ¿sí? Entonces, por esa razón, vos empezás una recta secante para luego llegar a una tangente, por esa razón. Porque con la secante tengo dos puntos, y con dos puntos sí puedo encontrar la ecuación de la recta, por esa razón, ¿sí? Bien. Hice esa aclaración porque a mí también me quedaba esa duda, ¿sí? Cuando alguna vez me lo explicaron, cuando era alumno. Bien. De ahora en adelante, cuando nosotros calculemos la derivada de alguna función, nosotros no vamos a utilizar el límite, ya no, porque, digamos, en base a esta fórmula que ustedes observan acá, surgieron muchas fórmulas para encontrar la derivada de una función sin necesidad de calcular límite. Indirectamente, nosotros siempre vamos a utilizar límite cuando estamos en derivada, pero ya no vamos a escribir la fórmula límite cuando h tiende a 0 y todo esto, no, olvídate de eso, ¿sí? Los matemáticos ya se encargaron de esto, hicieron muchos cálculos y formularon unas nuevas fórmulas, ¿sí? Y en base a eso vos podés encontrar la derivada de una función. Y ya sabes que la derivada es la pendiente de la tangente. Voy a mostrar las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Si le podés tomar una captura de pantalla, mucho mejor. Derivadas por tabla. Observen esas 6 primeras fórmulas. En ninguna observas la palabra límite.
de cuando h tiende a 0. Ya no. Quizás vos te preguntarás ahora, pero ¿cómo se interpreta la fórmula número 1, la fórmula número 2? Eso es lo que vamos a ver al regreso, ¿sí? Y ese símbolo que da la sensación que es un 1, porque algunos lo confunden con un 1 cuando está empezando con el tema de derivadas, y eso es algo normal, ¿sí? Puede ocurrir. Eso se le llama símbolo prima, ¿sí? Bien. Como les dije anteriormente, cada vez que vos estás calculando una derivada es porque indirectamente, digamos, estás calculando un límite. Todas estas fórmulas surgieron en base a lo que nosotros hemos encontrado anteriormente. Es decir, todos surgieron en base a esta fórmula. Ya no vamos a escribir todo esto porque la verdad que es muy extenso resolver con esa fórmula. Ahora les voy a mostrar las otras fórmulas. Si le pueden tomar una captura, es mucho mejor, ¿sí? Si ponen ahora a escribirlo, como que les va a demandar más tiempo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer al regreso? Te voy a mostrar algunas funciones y lo que vamos a aprender es encontrar la derivada de esa función. Y quizás vos te preguntarás, pero ¿de qué nos sirve encontrar la derivada de una función? Eso lo vamos a ver en las próximas clases. El día de hoy únicamente vamos a aprender derivar funciones, digamos, básicas, ¿sí? Las primeras 11 fórmulas que les he mostrado son derivadas por tabla. Es decir, cuando nosotros no tenemos funciones complejas. Pero una vez que vos tengas unas funciones más complejas, entonces vos no puedes utilizar las derivadas por tabla porque no te alcanza con eso. Vas a tener que utilizar las derivadas por regla de la cadena. Regla de la cadena lo vamos a ver el día viernes, ¿sí? El día de hoy únicamente nos vamos a concentrar en realizar ejercicios básicos, ¿sí? Ok, ahora le doy vuelta. Si les quedó alguna duda, lo pueden hacer ahora. Bueno, me parece que no hay consultas, así que voy a enviar un enlace de Zoom.